Pues muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este primer espacio de Clásicas y Modernas. Aunque ya no queda tiempo para eso, vamos a felicitar el año porque creo que si algo hace falta en estos tiempos que corren de tanta tristeza es recordar la alegría, la esperanza y los buenos deseos. Y bueno, pues bienvenido a este 2023. Esperemos que se porte todo lo mejor que pueda y más con todas y cada una de nosotras. Y tengo el enorme placer de conocer a una gran mujer, una mujer que rezuma algo tan importante como la filosofía, es ese bien que nos hace al ser humano en unos momentos pues tan tremendos como los que estamos viviendo. Y os voy a proponer hoy un viaje, casi conectar tres puntos que acaban siendo casi más que un triángulo, un círculo, que es viajar desde Burgos, donde está Elena Gallego Andada, que ese apellido gallego te ha llevado a viajar con ese espíritu hasta el país más lejano del mundo. Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Nuria. Todo muy bien. Gracias por felicitarnos el año, gracias por la oportunidad de esta entrevista y encantada de estar aquí con todas vosotras. Yo creo que nos vas a descubrir en muchas cosas, porque es verdad que tenemos siempre las ideas y el mito de muchas cosas, y gracias a la visión de una mujer feminista como tú, también nos vas a acercar muchos mitos de ahí, ¿no? Sí que me gustaría a mí empezar, mucha gente ya te conoce, Elena tiene una bibliografía y una biografía como escritora, como poeta, como pensadora de 20 libros, ahí es nada. Esto se hace porque la vida es larga y se puede ir haciendo, ¿no? Pero ¿de dónde te viene a ti ese sentimiento de decir, yo de mayor quiero ser japonesa? Pues es muy curioso. Bueno, yo soy de Burgos y estudié aquí hasta tercer curso de Filología Hispánica, luego fui a acabar el segundo ciclo a Madrid y entonces allí pues precisamente había muchos estudiantes japoneses y estudiantes de todo el mundo y bueno, yo me quedé muy sorprendida y la primera vez que oí hablar japonés, escribir japonés, se abrió ante mí pues todo un mundo diferente, distinto, y entonces yo caí en una adicción. No podía estar sin estudiar japonés y durante muchos años he estudiado pues 8 horas al día y, y me maravillaba sobre todo el sonido, la fonética, los melismas, todo lo que conlleva una lengua, ¿no? Como instrumento de comunicación. Y luego en el japonés escrito, bueno, pues es que son letras, pero realmente son dibujos, ¿no? Y a mí me maravillaba que escribieran así dibujos y que eso comunicara un sentido, ¿no? Y yo les veía escribir pues con un bolígrafo Bic de estos normales y yo me decía, bueno, pues si ellos pueden hacerlo así, pues yo si me esfuerzo, si estudio, pues también por mucho que cueste, pues llegaré a hablarlo, dominarlo. Y entonces eso fue, pues fíjate, en el siglo pasado, en el 89, en los años 90. Y entonces cuanto más estudio japonés, mejor, más puedo acceder a obras antiguas, porque como pasa en castellano, pues imagínate el arcipreste de Ita, Cervantes o la literatura antigua, ¿no? Es muy importante en la faceta cuando hablamos de las traducciones, porque pasa como desapercibido, ¿no? Cuando decimos libro traducido por X, ¿no? Y como que se queda ahí. Y traducir es realmente volver a escribir ese libro, ¿no? Es un poco lo que tú has contado. Y la semana pasada presentabas tus dos últimos libros, que ahora nos hablarás también de ellos. Pero esa labor callada, también un poco ausente, es la que luego da que una lectura te llegue a lo más profundo o te embarre lo más profundo también, ¿no? Esa labor tan importante, que es la que tú haces también en un idioma que traduce Sí. una cultura y un contexto totalmente diferente al que tú provienes, además.
Sí, sí. Yo leo una obra en japonés y la voy pensando cómo traducirla al español y bueno, si me gusta mucho, pues decido traducirla, ¿no? Digo, vale la pena, vale la alegría, pues el tiempo que lleve, porque muchas veces, como las culturas son diferentes, pues hay expresiones eh, hay la cosmovisión, la cultura es tan diferente que hay formas de hablar, hay expresiones que son como totalmente inteligibles, intraducibles, es otra forma de ver el mundo y cómo traducirlo para que se entienda en una cultura que está a miles de kilómetros, ¿no? Y luego, pues las personas que traducen siempre ponen algo suyo porque, claro, todos somos personas, tenemos experiencias y hay que documentarse también mucho para no cometer errores, porque, bueno, pues a veces traduzco obras del siglo XII, XIII bueno, y a veces los japoneses me dicen que cómo soy capaz, que ni siquiera ellos lo entienden, que es un japonés muy, muy antiguo, ¿no? Cuál sería ese sello que tú dejas como Elena Gallego Andrada en esas traducciones que tú haces? Viniendo de Burgos, que hace un frío, ¡ay, qué pela hoy! Sí, tenemos aquí un frío tremendo. Pues bueno, el sello yo creo que es esmerarme en mi trabajo y prepararme lo mejor posible porque yo llegué a Japón en el año 93, entonces bueno, pues hasta ahora han pasado 30 años y estuve viviendo en Kioto 10 años, luego viví en Tokio y ahora, bueno, pues Japón es un país moderno, pero yo en Kioto hace 30 años vivía en casas tradicionales hechas de madera, con paredes de adobe, con ventanas que se atornillaban, con los tatamis, por supuesto, con los enrejados de madera, el fusuma, y, y eso era para tratar de conocer de primera mano el mundo de los escritores que yo traducía, porque, y luego por otra parte, pues no sé, yo no, para mí no tenía sentido ir a Japón tanto tiempo, vivir allí tantos años y vivir en un apartamento recién construido, ¿no? Pues para eso me quedo aquí, ¿no? Entonces yo quería ir a la esencia de la cultura porque realmente lo más difícil de traducir es precisamente lo que no está escrito, lo que los lectores nativos entienden y a las personas extranjeras se nos escapa pues porque no conocemos y es otra cultura diferente. Aquí también tenemos, pues no sé, muchas expresiones en clave, ¿no? Hay ropa tendida, ¿no? No es que haya ropa tendida, es que ese tipo de códigos y entonces todo eso se consigue con muchos años leyendo, conociendo a gente, integrándote en la vida y viviendo como ellos. Entonces yo cuando llegué a Japón yo ya llevaba pues como 5 años leyendo sobre Japón, estudiando japonés, que lo estudiaba pues sola con libros, porque en aquella época apenas había escuelas ni departamentos, ¿no? Y yo que estudié en la Complutense, pues yo preguntaba, ¿no? ¿Hay pues alguna beca, alguna forma de ir, algún intercambio? Y me miraban como una marciana, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues todo ha cambiado mucho, ¿no? Porque con el sistema Erasmus, pues los estudiantes jóvenes pues pueden recorrer el mundo y ver ensanchar la vista, que los horizontes, que es lo más importante para conocernos, comprendernos y entre todos pues construir una cultura de paz. Qué bonito eso que dices en unos momentos de tanta guerra y tanta confrontación como
como son los que estamos viviendo. En ese nexo que tú has hecho, ¿no? Pues para unir o dar luz a una cultura de la que no se sabía, es cierto como que en los últimos años ha ido muy, muy, muy rápido el que se conozca Japón, el que atraiga Japón. Eso también ha tenido que ver mucho con la cultura y con la literatura de antes, que no se leía nada de Japón y ahora todo el mundo, y con el cómic, con el manga, y desgraciadamente también con el hentai, que luego entraremos también en materia, ¿no? Un poco toda la cultura es la que acerca y une, ¿no? Esos pueblos tan distantes en kilómetros, pero quizás no en personas, ¿no? Ujú. Sí, pues claro, en los años 90, cuando yo vivía allí en Kioto, yo conocí a Monse Watkins, que fue la primera española que se propuso traducir del japonés al español directamente las obras literarias, y ella llevaba pues muchos años viviendo allí y conocía todo de primera mano, y era una persona como muy, muy japonesa, ¿no? Muy adaptada al país. Y entonces ella enviaba los manuscritos a las editoriales españolas y yo creo que ella se adelantó a su tiempo, porque las editoriales decían, no, es que este escritor no se conoce, es que no se va a vender. Y entonces ella decidió fundar Luna Books, que es una editorial en Japón, la fundó en los años 90 con libros traducidos al español, pero en Japón. Entonces, bueno, pues para estudiantes de español, luego también hay muchas personas hispanohablantes, y poco a poco pues se iba difundiendo la cultura japonesa. Luego ya entrados en el siglo XXI hubo como una especie de boom y se han traducido ya muchos autores. Entonces, bueno, Luna Books llegó a publicar más de 25 libros, y luego hay gente que, bueno, pues se ha aprovechado de esos libros sin citar el nombre de Monse. A mí también me pasó lo mismo, esas cosas que pasan, ¿no? Que como que todo el mundo quiere ser pionero, destacar. Y bueno, y ahora tenemos pues prácticamente todo. Luego también Murakami Haruki ha sido un gran boom. Eh, a mí me gustaba mucho Murakami Haruki, pues cuando tenía veintitantos años, y leí muchos libros pero suyos, pero luego ya tienes que pasar etapa, pasar página, ¿no? Es como cuando a los 15 años te gusta mucho Becker. Y además, pues Murakami Haruki es un buen escritor, pero tampoco se puede decir que sea un escritor japonés típico de la cultura japonesa, porque él está muy occidentalizado, escribe en japonés, también en inglés, y por eso gusta tanto, porque la gente le ve muy semejante, Se ¿no? reconoce. Ujú. Y entonces eso a veces también puede crear un poco de malentendido. Ah, pues la cultura japonesa es muy parecida a la nuestra, ¿no? No, realmente la cultura japonesa se ha ido perdiendo, se ha ido occidentalizando, pero realmente es en los siglos anteriores cuando podemos encontrar la verdadera esencia, porque hoy ya estamos en una época global donde todo el mundo sabe lo que es el sushi, el tempura, que el tempura, por cierto, lo llevaron los españoles y los portugueses, misioneros, comerciantes, a Japón. Entonces, en Japón y aquí todos creemos que es un plato japonés, sí, sí, pero es de origen ibérico. Las vueltas que acaba dando la vida, ¿verdad? Me gustaría hablar de algo muy importante, ya que estamos en un espacio de mujeres y de visibilidad de mujeres, que nacemos mujeres. ¿Cuál es el centro, digamos, o el epicentro de las mujeres, ya no solo en la cultura, en los libros, sino en la vida, ¿no? Que también es cultura? ¿Cómo se representa y cómo está representada la mujer totalmente borrada por lo que percibimos una y otra vez, ¿no? Es una cultura muy cerrada también para eso y muy, muy machista en ese sentido. Sí, pues en ese sentido, bueno, es una cultura patriarcal y va evolucionando.
poco a poco, yo me acuerdo, claro, desde que yo llegué hace 30 años ha evolucionado, pero queda muchísimo por evolucionar. Recordemos que Japón está en el puesto 147 en el baremo de igualdad de hombres y mujeres, y hay 200 y 210. pico países, ¿no? Entonces, es un país que mantiene mucho los roles tradicionales, la mujer en casa, el hombre, el ganador de pan, ¿no? Fuera trabajando. Y bueno, y todo está encauzado para que estar organizado de esa manera. Y claro, muchas mujeres hoy en día quieren ser independientes, no quieren casarse, quieren tener su vida, pero las empresas, pues si pasan cierta edad, pues no las contratan porque prefieren contratar a hombres que luego se casen y así rinden mucho más al tener una familia. O sea, hay una prioridad por el varón, hay una supremacía, hay una inmunidad también en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en Japón no hay cifras de la violencia doméstica. Entonces eso ya nos da una idea de, ya de lo que puede ser, ¿no? De el alcance que tiene el tema. Y luego pues también está el estigma. En las universidades japonesas, como en todas las universidades del mundo, se producen agresiones sexuales, violaciones. Entonces las víctimas son culpabilizadas, expulsadas, y bueno, pues los estudiantes varones son apoyados para que no pierdan estudios, para que, o sea, todo es un silencio, y, y eso es realmente muy duro. Entonces hay que evolucionar, hay que cambiar muchísimas cosas. De ese silencio tú también sabes mucho a nivel personal, Elena, y sin entrar en el máximo detalle y con el profundo respeto, sí que me gustaría que nos contaras cómo es ese silenciamiento, ese borrado y ese maltrato, en definitiva que también tú tuviste que vivir en un país que no quiso poner tu nombre tan grande o más, que era lo que se tenía que hacer, y te silenció y te maltrató directamente. Sí, bueno, pues en muchas universidades ocurren muchas cosas que no están bien desde el punto de vista moral. Hay mucha corrupción, hay mucha prioridad eh, por los hombres sobre las mujeres, y luego pues las mujeres cuando hablan verdades, cuando se enfadan y tienen razón, cuando denuncian ciertos hechos, pues siempre son silenciadas, y eso da lugar a todo tipo de problemas. Sufres acoso laboral, sufres bullying, todo tipo de humillaciones, y bueno, pues también hay que tener en cuenta que yo soy mujer, soy extranjera. Entonces Japón es una isla, ha estado aislado del mundo desde hace 200, durante 200 y pico años. Luego hay muchas leyes que todavía vienen de la época medieval. Y bueno, pues un poco las noticias que vemos aquí a diario, ¿no? Que cuando una mujer está denunciando algo, nadie la cree, que si lo hace por tener fama, que si lo hace por dinero, que si... Y eso pues en las profesoras, en las estudiantes, siempre se ve ese tipo de problemas, y claro, la universidad siempre quiere silenciarlo. Pero tu silencio no lo lograron del todo, ¿no? A pesar de todo eso que has vivido, ¿no? Lo estás Eh, denunciando fuera de... no, mi silencio no tiene precio. Por eso.
No te pudieron comprar, ¿no? Frente a ese No, miedo, ¿no? no han podido comprar, no, ni todo el oro del mundo. No, ¿Cómo se además supera? que es algo que debemos, estamos en deuda hacia todas las mujeres, bueno, pues desde Artemisia, Christine de Pisan, desde hace 4000 años, todas las mujeres en la antigua Grecia, antigua Roma, en la época medieval, y luego muchas veces decimos que la guerra más larga de la historia fue la guerra de los 100 años, que duró 116 años, que no, Hay no, no, otra. no, no. La guerra más larga de la historia, la guerra más larga Qué de la buen libro, historia, qué buen libro. 4000 años de violencia contra las mujeres. Entonces, es algo tan evidente que yo no entiendo cómo muchos hombres que además son expertos en historia y que son cultos, pues todavía lo niegan. Tú dices, pero bueno, si usted niega esto, es que apaga y vámonos porque no tenemos nada de qué hablar. Así que... ¿Cuál es el lenguaje entonces que se tiene que hablar en esa guerra, ¿no? Perpetua, indefinida e infinita contra nosotras? ¿Cuál es la respuesta, Elena? Pues realmente es muy difícil, ¿no? Porque quien tiene el poder no quiere soltarlo, quien tiene privilegios que han sido usurpados, pues no lo entiende como privilegio, lo entiende como algo normal. Y cuando pedimos igualdad, pues ellos creen que queremos más de lo que nos corresponde, ¿no? Pero siempre a lo largo de la historia, muchas veces cuando hay un hombre, pues siempre ha habido una mujer que ha estado ahí, no solo solucionándole asuntos domésticos, sino escribiendo sus teorías. Y bueno, pues Max Engels, Karl Marx, Engels, Albert Einstein, todos estos, y muchas pintoras que han pintado los cuadros de pintores famosos, y bueno, pues María Lejárraga, etcétera. Entonces es un tema muy complicado, pero yo creo que se debería hacer un esfuerzo y bueno, y eso sucede pues en países como el nuestro, pero claro, la situación de Irán, de Afganistán, es que realmente estamos hablando de vidas humanas. Y es como un iceberg, hay una violencia visible que es el maltrato físico, el asesinato, y luego hay varias capas que no se ven, pues que ahí está la humillación, los gritos, la violencia psicológica, la violencia verbal, etcétera. Entonces, pues es muy famosa la teoría del triángulo de la violencia. Hay una violencia estructural que no se reconoce, pero que sitúa siempre a la mujer en un lugar secundario, subordinado, y luego también a eso contribuye el hecho de que haya muchas mujeres machistas y mujeres que reconocen implícitamente, explícitamente la supremacía de los hombres, y a ellas no se le da valor, ellas mismas no se dan valor, no se consideran iguales y se consideran cuidadoras, pues todo tipo del rol del cuidado, de estar en la casa que se le ha atribuido tradicionalmente a la mujer, que eso también habría que cuestionárselo, porque desde el comienzo de los tiempos ha habido mujeres guerreras, mujeres cazadoras, mujeres samuráis. Fíjate, venía estos días una entrevista, ¿no? de una arqueóloga, ¿no? Que decía, me llaman feminazi porque estoy diciendo que había guerreras, que había artemisas, ¿no? ¿Cuánto nos queda de descubrirnos, ¿no? Ante el mundo cuando nos están negando algo tan importante como la palabra, que es la que transforma y es la que nos sitúa en el plano físico también? Cuando hablamos estamos constatando todo aquello que nos pasa y estamos diciendo todo aquello que queremos decir, que no queremos que siga pasando, ¿no? Qué importancia
la cultura en ese sentido y cómo también se está aniquilando todo esto, ¿no? Toda esta lucha, en definitiva, por la libertad de las mujeres. En definitivamente lo que no se nombra no existe. Y bueno, yo he estudiado mucho el tema de las mujeres en Japón porque en la época Heian, en el año 900, 1000, quienes empezaron a escribir eran mujeres, Murasaki Shikibu, Izuki Shikibu, y luego también muchas mujeres fueron escritoras, pero se destruyeron sus escritos, ¿no? Porque el hombre lo siente como una como una especie de amenaza, ¿no? Una mujer que escriba, que sea independiente, que tenga un trabajo fuera. Y luego yo quería mencionar especialmente a Fusae Ichikawa, que murió en el año 1981 y es la Clara Campoamor japonesa, y ella dijo, no hay igualdad sin paz, no hay paz sin igualdad. Entonces, para que surjan sentimientos como el amor, como la amistad, tiene que haber una igualdad. Si no hay una igualdad, sí pueden surgir otros sentimientos, pero ya no son de par a par, de igual a igual. Y por eso es tan importante para hombres como para mujeres el final del patriarcado. Pero claro, es muy difícil porque lleva muchos años arraigado. Y luego también quería comentar que Fusae Ichikawa dijo estas importantes palabras. Tradúcenosla porque si no mal vamos a ir. Qué bonito, por otro lado. ¿Cuáles son las palabras? No nos durmamos sobre los derechos adquiridos. Porque muchas veces en muchos países, ahora concretamente en España, pues estamos viendo que derechos que ya los dábamos por sentados, por supuesto, pues se vuelven a replantear, y entonces hay que seguir luchando para conseguir los derechos que nos corresponden y los derechos ya adquiridos. Así que es una labor un poco complicada. Insomnio vamos a tener, bueno, ya lo tenemos casi todas, por decirlo de alguna manera. Me gustaría volver a la figura de las mujeres, no solo en la literatura, sino un poco al imaginario que tenemos de Occidente. Y hay un estereotipo que tiene que ver, porque también se nos ha vendido como tal, con la sumisión y la sensualidad. Esa mezcla de dos mundos que al final vuelven a silenciarnos, ¿no? Sí, bueno, se tiene el estereotipo de que la mujer japonesa es sumisa, y bueno, a veces tenemos que ser de una forma que nos imponen, porque si no, no sobreviviríamos. Por ejemplo, en una entrevista vas y no llevas el traje reglamentario, todo con los centímetros, el tacón, la falda, tal cual. Entonces ya de entrada no puedes acceder a ese trabajo. Entonces es una presión responder a lo que el patriarcado espera de las mujeres, ¿no? Y luego también pues el círculo que critica a las mujeres por no encajar en esos moldes. Eso es muy duro. Y hace unos años hubo una campaña que una mujer pues se quejó de que por qué ella tenía que estar trabajando con zapatos de no sé cuántos tacones y los hombres podían ir con zapato plano, porque claro, estar 8 horas de pie saludando a los clientes y con tacón y con pues realmente sí, y es que además eso influye en la salud, igual que el aire acondicionado, que está puesto a la temperatura que le conviene a un hombre digamos que tiene unos parámetros normales, ¿no?
y los estudios también sobre cardiología se hacen tomando como referencia el varón. Y en los años 90, pues las mujeres, aunque tuvieran los mismos estudios que los hombres, en las oficinas se colocaban como office lady. Y entonces su labor era hacer fotocopias, servir el té a sus compañeros y ser pues una especie de adorno, ¿no? El jarrón de flores. Y los hombres pues eran los que tenían los cargos, los que ascendían, y ellas estaban ahí pues esperando, digamos, la empresa las colocaba pues para que se casaran y se retiraran al hogar y seguir formando un mundo de hombres, ¿no? Que eso es lo que llamamos la fatria, el mundo de los hombres y sus códigos que se benefician mutuamente y en muchos casos también se cubren, se encubren mutuamente. Quizás es también esa razón por la que ahora también está triunfando tanto dentro del propio país esa subcultura a través del cómic, ¿no? De esa mujer empoderada o que cree estar empoderada, rompiendo todos esos cánones, y por eso también tiene tanta aceptación, sobre todo entre el público joven de chicos y de chicas. ¿Crees que un poco... Sí, yo creo que tiene mucha influencia el cómic, el manga, porque realmente es la cultura que nos llega de Japón y tenemos la imagen de que Japón es un país exótico, es una estética que atrae mucho. Solamente hay que ver el Salón del Manga de Barcelona, de otras ciudades europeas que viajan cientos, miles de jóvenes con sus disfraces de los héroes favoritos de cómic, de manga. Entonces, yo cuando llegué a Japón, pues esperaba encontrarme en los videoclubs de aquella época, pues toda una colección de películas clásicas de Akira Kurosawa y otros autores, y me encontraba manga por todas partes, vídeos, libros, etcétera, y entonces eso es lo que más atrae. Y luego, pues también a veces transmiten valores muy buenos. Luego también hay obras de historia que a los jóvenes les cuesta leer, entonces poniéndoselas en formato manga con viñetas, porque yo, por ejemplo, en la universidad pues recomiendo a los estudiantes algunos libros y tal y cual, y me dicen algunos estudiantes, pero profe, es que este libro solo tiene letras. Claro, es que es un libro. Libro hay que leer, Claro, claro, sí. Y luego, hombre, pues también hay otros sistemas visuales, PowerPoint, etcétera, pero leer libros, entonces estamos viviendo una época de alejamiento de la letra de molde que nos ha formado por generación y generación. Entonces, el cerebro que se acostumbra a ver imágenes ya pierde imaginación porque las letras, deja de acostumbrarse a las letras que son las que producen las imágenes en nuestro cerebro. Entonces nos dan el producto cultural ya como muy mascado y no tenemos que pensar. Es como los móviles de hoy en día, que das un clic y ya te hace toda, cualquier cosa que quieras, lo tienes a un clic de distancia. hemos perdido creatividad y por lo tanto también hemos perdido esencia, ¿no? Y de reencuentro con ese espacio tan bonito, ¿no? Que Mm, cuando abres un libro, y me da igual que sea en papel, que sea en formato ebook, ¿no? De ese ujú, reencuentro con las historias que nos recuerdan quiénes somos o quiénes no queremos ser, ¿no? Y eso es también algo muy negativo. Y sobre todo ujú, cuando hablamos de culturas que no son las nuestras y que nos podrían hacer acercarnos o conocer y entender un poquito más. ujú. Sí, sí, sí. Sí, pues yo en todos estos años de traducción, pues he aprendido mucho traduciendo, he traducido poesía. Por ejemplo, en Hiperión
tengo esta colección de libros de haiku. Falta uno que no tengo ahora un ejemplar, que es haikus escritos en el corredor de la muerte, porque en Japón hay pena de muerte. Luego también de algunos de mis escritores favoritos. Estos están en Hiperión, aquí en España. Entonces he traducido relato, poesía, también novela, y ahora me he adentrado en el mundo de la espiritualidad, filosofía, porque es importante conocernos para entendernos. A veces, pues, creemos que entendemos en una cultura, pero solamente hemos pasado un año en esa cultura o hemos ido como turistas, ¿no? Y yo a veces no entiendo cosas de mi propia cultura como para entender de otra cultura diferente. Entonces, es muy importante ese pilar fundamental sobre el que se sustentan todas las civilizaciones desde el comienzo de los tiempos, que es la espiritualidad, la filosofía, la religión, un sistema de creencias. Entonces, eso nos sitúa en el contexto adecuado para poder ver la cosmovisión de esa cultura. Si tuvieras que acercarte ahora desde este siglo, no desde el siglo pasado en el que estuviste allí, ¿tú qué crees que harías de diferente o qué verías de diferente en esa cultura con la experiencia y el bagaje que tienes ahora por todo lo vivido, por todos los sentidos sobre todo? Pues la verdad es que gran parte de lo que soy se lo debo a Japón, porque viviendo allí 30 años he tenido muchas experiencias, he aprendido mucho de las personas que he conocido, también pues de mis estudiantes, porque nunca se aprende tanto como cuando se enseña, y luego también de los escritores, escritoras que he traducido, y uno de los primeros escritores que traduje fue Musano Koji Saneatsu, la novela Amistad. Es una de las mejores novelas japonesas y esta la publiqué en la editorial de Monse, la publiqué en Japón. Luego El barco del río Takase, esto es una colección de relatos. Y aquí, por ejemplo, en el barco del río Takase es la primera vez que se habla en la literatura japonesa sobre la eutanasia, porque el autor era médico y era militar. Luego hay otros relatos que hablan sobre la posición de la mujer en el Japón feudal. Imagínate cómo es la posición ahora, siglo XX, siglo XXI, imagínate en el Japón samurái, en el Japón feudal. Y luego también, pues hace 22 años que hice mi primera presentación. Madre mía. Del escritor Kenji Miyazawa, que es uno de los más queridos en Japón, es un escritor muy entrañable. Este libro lo hicimos a medias, Monse Watkins y yo, en el año 2000. Lo publicamos justo unos meses antes de que falleciera. Luego, en aquella época había vídeos y también hice un vídeo sobre ese tema, y luego pues también he publicado otros libros. Por ejemplo, el famoso Dazai Osamu, que ahora está tan de moda, que Monse fue la primera que lo tradujo. Fíjate, según estás hablando. Tenemos aquí un libro de la vida de Monse Watkins, tras los pasos de Monse Watkins,
que fue, como digo, una pionera y no es conocida, y es lo mismo que sucede con muchísimas mujeres. Entonces, ella fue la que tradujo las dos principales novelas de Dazai Osamu. Luego yo también continué con relatos y luego aquí también publiqué Kenji Miyazawa. Estos libros tienen también un compact disc y es ideal. Las tecnologías, ¿eh? Ahora sí nos escuchan Y algunos además, o por algunas. ejemplo, está muy bien porque Miyazawa Kenji es un autor para adultos y para niños. Por ejemplo, El Principito es ideal para adultos y para niños porque tiene una esencia que es comprensible a cualquier edad, se entiende de una forma diferente, pero es muy bonito el mensaje. Entonces se les puede dormir escuchando los cuentos en español con mi voz. Ya lo siento que no es una voz gran cosa, pero bueno. Me decías que según me estabas pasando toda esa bibliografía, toda esa biblioteca, en definitivamente que es tuya, me sorprende mucho porque sobre todo me llega mucho, yo creo que nos pasa también, ¿no? Que el título es tan original, la manera de contar en el título la historia que hay dentro, que ya te dice, tengo que ir a leer, tengo que ver esa película japonesa, ¿no? Sí, Es una manera también de sí, llamar sí. la atención, ¿no? Sí, y bueno, pues estos libros pues los hemos publicado en una editorial japonesa porque pues aquí en España yo he escrito a varias editoriales, pero a veces no te responden, te dicen que como es un autor que no se ha oído el nombre no interesa, o como eres mujer dicen, va, pues igual no vale la pena, ni se molestan en mirarlo. Y bueno, y entonces pues tienes que autofinanciarte estos libros en Japón para las personas hispanohablantes en Japón, que claro, son bastantes, pero a la hora de comprar libros pues no renta, como se dice ahora. Mm. Y también pues para los estudiantes puede servir porque, claro, son ediciones bilingües. Este libro, por ejemplo, tenemos el español, el japonés de la época, porque este libro es de hace 1000 años, y luego el japonés actual para que lo entiendan los en Japón, en el Japón contemporáneo. Tesoro, realmente, y un trabajo que hay detrás inenarrable. Es un trabajo pues muy bonito que lleva mucho tiempo y sobre todo el pensar en dos lenguas diferentes, el vivir entre dos culturas diferentes es algo que ensancha mucho nuestra mirada y, y nos hace madurar. Sí. Es como a veces la rana dentro del pozo que no conoce más que el pozo, la oscuridad, y está a gusto porque no conoce más. Entonces, cuando viajamos, y sobre todo, bueno, en mi época, pues ya te digo, era muy raro pues ir a Japón. Yo quería estudiar literatura japonesa, estaba completamente segura, quería ser traductora y tal, y pedía becas, pero era muy raro y nunca conseguía. Y lo tuve que conseguir por mí misma, estudiando, trabajando, ahorrando. Pero hoy en día pues los jóvenes tienen muchas oportunidades, el mundo, la tecnología ya nos acerca al mundo, nos lo pone ante nuestra vista. Antes de ir a un lugar ya sabes cómo es, ¿no? Y entonces pues eso son ventajas. Cuando empezamos Monse y yo, fíjate, es que casi no había ni correo electrónico, escribíamos cartas a mano, teníamos que ir a no sé dónde a entrevistarnos con alguien a ver si había alguna ayuda y luego también visitábamos los pueblos natales de los autores, conocíamos a sus familiares, sus descendientes, y eso era una experiencia preciosa porque te da una visión
te pone en un contexto que te ayuda a entender muchas frases, muchas cosas, y eso es un conocimiento de primera mano que en la traducción pues se nota mucho. ¿Qué crees que aprendió Monse de ti y tú de ella? Pues es una pregunta muy interesante porque yo cada vez que pienso en Monse, lo primero que pienso es doy gracias a la vida por haberle puesto en mi camino. Porque era una mujer diferente, completa. Ella tenía muy claro lo que quería, era inteligentísima, tenía mucha humanidad, mucha empatía, hablaba un japonés perfecto, se manejaba perfectamente y tenía una valentía fuera de lo normal porque ella pocos días antes de morir se escapaba del hospital, iba a las fábricas donde trabajaban los hispanoamericanos y allí se ponía a hablar con el director en un perfecto japonés, una mujer extranjera, europea, y les reclamaba con el código civil, las leyes laborales en la mano, y entonces, claro, se quedaban totalmente estupefactos. Y ella contribuyó a que se cambiaran algunas leyes dieciochescas medievales en Japón. Y eso a veces, pues, entre sus compañeros provocaba como un poco de miedo, como un poco de y también envidia, pero ella tenía muy claro lo que quería y, y yo nunca he conocido a nadie igual que ella. Y lo que ella aprendió de mí, yo no sabría decirlo. Recuerdo que ella tenía mucha ilusión cuando me conoció y me decía, vamos a seguir traduciendo hasta el último momento. Sí, no te preocupes, que yo hasta el último momento, además con tu ayuda y antes de morir, pues consiguió publicar 28 libros y de traducción, luego también ensayo de investigación de las condiciones de los trabajadores extranjeros en Japón, y fue valiente hasta el fin. Bueno, yo lloraba muchísimo y ella me consolaba los últimos días y murió con un libro sobre su regazo traduciéndolo. Entonces, realmente todo esto para mí es muy especial y estoy muy agradecida. Y también otras muchas personas que han aparecido en mi vida, con las que he colaborado y que nos hemos aportado y enriquecido mucho mutuamente. Fíjate, qué bonito lo que acabas de decir, a pesar de la dureza, ¿no? Cuando se acaba la vida, pero ella murió siendo ella, murió traduciendo, ¿no? Cuando encuentras un don, es Sí, imposible sí, apartarte de ahí, ¿no? Y cuando encuentras las sí, mujeres que reflejan lo que realmente son, que es lo que realmente somos todas y cada una de nosotras, sí. es que Y como... hasta el último momento estuvo luchando por la justicia social, escribía columnas que hablaban de esos temas en el periódico International Press, que nació en los años 90, que era el único periódico en español, porque la comunidad hispanohablante, sobre todo de Perú, México, Argentina, pues era, los españoles no tanto, pero de Hispanoamérica eran muchos, y ella tenía muchos seguidores, y ahora pues han pasado 22 años de su fallecimiento y falleció solo con 45 años. demasiado pronto. Siempre que decimos las buenas personas no deberían de irse con tanta mala gente que hay y cómo se nos acaban yendo antes,
quienes no tienen que irse, quienes tantos no nos pueden. Eso es, Mm. eso es. Me gustaría acabar con una metáfora que es ese jardín japonés, ¿no? Ese jardín donde podemos dibujar ese destino. ¿Cuál sería ese destino para las mujeres? Ese destino en el que las mujeres japonesas y las mujeres españolas podríamos encontrarnos, ¿no? ¿Cómo podría ser? Pues el jardín yo creo que es un lugar maravilloso, precioso. Decía Virginia Woolf, necesitamos una habitación propia, también se dijo un monedero propio y también un jardín propio, ¿no? Donde poder colaborar, estar juntas, construir paz, construir humanidad y sobre todo la conexión con la naturaleza es algo muy importante como seres humanos y en Japón sobre todo mantienen ese amor a la naturaleza. Se ve en los jardines zen que hay de muchos tipos y contemplando los jardines y pensando realmente crecemos, ayuda mucho, mucho a crecer esa reflexión con una misma y en contacto con la naturaleza. Pues creo que no puede haber mejor final que ese y de alguna manera también nos convoca al inicio de esta conversación, ¿no? Del reencuentro con la paz Sí. para poder batallar contra tanta ofensiva. Elena Diego Andrada, ha sido un enorme placer charlar contigo, descubrirte desde Igualmente, esa paciencia que rezumas y de esa experiencia de la filosofía japonesa que yo creo que también has traído y que es imposible que te quites de encima, ni quieres quitártela tampoco. Sí que me gustaría que nos despidieras con algún poema de los que tú hayas escrito o que te llamen, ¿no? La atención porque te provocan muchas cosas en español, eso sí. Como poeta que eres, ¿no? Un poquito ese punto final desde la poesía, que es también otra experiencia que tú también transmites. Pues voy a recitar un breve poema de una escritora japonesa que falleció a los 24 años de tuberculosis. Es del siglo XIX, de la época romántica, y luchó mucho por ser reconocida y vivía en un mundo de hombres y sufrió mucho. Y este poema dice: Mazushi kara anata ni agerareru no wa 5月の柔らかな若葉と精一杯の愛情だけです. Y en español sería: como soy pobre, lo único que puedo ofrecerte es la hierba fresca de mayo y todo un torrente de mi cariño. ¡Wow! Nada, no has dicho nada, absolutamente. Lo has dicho todo. Sí, la Tenemos una poesía pregunta del japonesa público. pues es muy importante en la cultura japonesa y bueno, pues a mí es algo que me encanta, aunque hoy en día se lee poca poesía, pero a mí la poesía me ha enseñado muchísimo. No, vamos, es que te enseña a sentir, que es lo más importante y el primer paso hacia una misma. Nos despedimos con una pregunta de María Martín, que tiene un poquito de culpa de que tú y yo estamos aquí hoy charlando. Que nos dieras un consejo sobre por dónde tenemos que empezar a conocer la cultura japonesa. ¿Qué nos recomendarías? Eh, pues la lengua y la cultura van unidas, entonces siempre es muy importante conocer ambas. Cada lengua pues es un prisma para conocer la cultura y muchas veces hablamos de aprender lenguas, pero saber estar en silencio en una lengua también es muy importante. Y luego también la delicadeza, la sutileza con la que hablan, porque por ejemplo en Europa, en el mundo occidental, pues ponemos frases como en un jardín, prohibido arrancar flores, ¿no? Eso en japonés se diría: estas flores
solo te las puedes llevar en tu memoria. Y, por ejemplo, pues también es esa forma de hablar indirecta, sutil, que crea un bienestar, una paz interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un estanque, ¿no? Pondríamos prohibido arrojar basura al estanque. Y en japonés se diría, en este estanque solo puedes arrojar tu sombra. Ahí está. Qué bonito. Tú pones aquí en España y ya verás lo que echan. Sí. Muchísimas gracias, Elena. No sé, María, si he respondido a tu pregunta. Yo creo que sí. Yo creo María, que sí. cuando quieras vamos juntas a Japón con Nuria y con todas las que se apunten. Bueno, eso ya mismo, ¿eh? Ya te digo yo que hacemos un buen grupo. La que podríamos liar allí sería muy buena también, que si viajar, ¿no? Para Sí, seguir haciendo esa revolución tan maravillosa que es la que nos hace coincidir en la vida a todas y sí, cada sí. una de nosotras. Ujú. Lo dicho, un Lo enorme dicho, placer. Nuria. Muchísimas gracias, Nuria. Un beso para todas. Clásicas y Hasta modernas, pronto. muchísimas gracias Gracias. también por este Adiós. espacio tan Adiós. necesario. Y a todas vosotras y a todos vosotros espero que os haya gustado esta conversación, que si algo ha querido hacer es poner la palabra en el principio y en el final de todas y cada una de nosotras. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y que tengáis un feliz día. Nos vemos. Muchísimas gracias a todas.